¿Ves con las marcas del cantero? Sí. Pues estas marcas son las marcas del cantero de la iglesia. Lo coges con detalle, se va a ver perfecto. Lo vas a ver ahí. Sí. La esquina es una clave. ¿Ves aquí a la esquina? Sí. Esa es una clave, eso es lo que se pone en el arco de medio punto, la piedra central que sujeta el arco. A ver, está mal puesta. Está puesta hacia arriba, pero se ve perfectamente que es la clave. Sí, 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 ahí está, sí, sí. Aquí, ya está. ¿Esto te refieres? Y aquí lo mismo, o sea, siempre la reutilización de la muralla. Sí. La población, digamos, de Cerezo, o sea, la población del castillo estaba de la iglesia para abajo. Había unas cuantas casas, era un poblado, digamos, o sea, era un pueblo en condiciones. Y de hecho, aquí vivió, ya te comenté, hasta el año 65, y estaban ahí detrás, justo detrás de la iglesia, era lo que es las casas donde vivía, pues, donde vivía la gente. Todos estos edificios que hay por aquí alrededor son teñadas y pajares. Y para los rebaños también, corrales, que aquí se llaman corrales. Sí, hay corrales, no, están mezclados, o sea, hay corrales, pero cuidado. Este, por ejemplo, funcionó como corral ha sido de los últimos corrales que ha habido, y se quemó hace unos años en unas fiestas. Y aquel que tiene los tejados, pues aún sigue funcionando. O sea que aquí están, digamos, los edificios son corrales y teñadas. Aquí se aprovechaban, esto eran lo que eran eras. Las eras es donde se extendía la mies, y después con las mulas y los trillos se quitaba la paja y se sacaba el trigo. Entonces, por aquí, normalmente estos edificios tenían dos alturas. Ya ves ahí más o menos dónde están, si te fijas un poquito, ves, aquí había dos alturas. Entonces, una de arriba, donde están ya las vigas, ya ves alguna viga que sale por ahí de las bocanas esas. Entonces, toda la parte de arriba se utilizaba de pajar, porque venía aquí, creo que cogías la paja, la metías por estas bocanas y eso funcionaba de pajar. Y la parte de abajo funcionaba de teñada. Teñada, ya te había comentado, que eran en los lugares donde dejaban los aperos de labranza, el carro, pues los distintos aperos, el aladro, etc. Entonces, la mayor parte de las cosas que ven aquí son o teñadas, o las dos cosas, o pajares y corrales. En la zona que pega ahí a la cuesta, también había, a la vez que funcionaban también como teñadas y pajares, había también las bodegas, porque en Cerezo hubo, hasta el año 75, había viñas. Toda esa llanada que hay para entrar en el Valle del Tirón estaba poblado de viñas, y había un vino bastante malo, por cierto, era un clarete bastante malo, un jogallo así malucho, muy ácido, y entonces cada agricultor, cada labrador tenía su propia bodega, y se excavaban en la cuesta, se excavaban y se hacían pequeñas bodegas donde hacer el vino. Entonces esto, digamos, funcionaba como bodega, como pajares, como teñadas y como corrales, y donde estás pisando eran las eras. Eso era la cosa.
y después aquí allá vienen las cuevitas, aquellas cuevas que hay aquí, aquellas de enfrente, tienen su nombre, las hemos dado los nombres, la cueva del águila, porque el piquito ese que sale ahí, ¿te fijas? Y la otra cueva, nosotros aquí en Cerezo a San Vitores le tenemos hasta en la sopa, y entonces como parece que tiene la cabeza así, a ver que tiene ahí la imagen que sale así, y una cabecita así, pues entonces la llamamos la cueva de San Vitores y la cueva del águila. Este pájaro, aquí este pájaro estuve yo quitando el fuego, cuando se quemó en San Vitores o por ahí, eran fiestas, y tuvimos que subir aquí a apagarlo. ¿Y esa columna ahí en el centro romana no la viste? ¿Yo qué voy a ver? Si yo no he visto nada. ¿Cuánto pesa esa piedra? ¿Cuánto pesa esta piedra? ¿Qué sujetaba? Mira qué piedra. Creo que son las piedras más grandes de toda Jerez. ¿Qué puede haber ahí hacia arriba? ¿Qué te imaginas que puede haber? Pues una almena, ¿qué va a haber? Pues sería una almena, ¿no? Se llama una almena. Bueno, una almena, una torre, una almena. ¿Eh? Ya, en aquella base de aquel basamento. Uy, eso es chula. Este basamento es que está excavado, toda la roca está excavada. Tienes aquí excavada Sí. y aquello excavado sobre la propia roca. Joder, qué base más chula. No lo había visto yo esto, ¿no? Joder. Qué columna más elegante. Bonita, sí. Está todo excavado, todo ahí. Está tallada, es una... Sí, hombre, eso es a puro propia roca. cincel, sí. Joder. Lo que te digo es que ahí que saldría, pero ¿cómo? Es que estos de antes, miran que eran valientes, joder, es que nos parece, ahora que ves aquí con esos aparatos ahí, y antes con un cincel y un martillo. Un puente levadizo aquí con esta ranura, pero nos falta otra ranura, ¿sabes? Nada más hay una. Ya, pero bueno, pues es que, no sé. No sé, es complicado, ver lo que podría haber es difícil. No, y además eso, como esto ha ido a través de los siglos, Vamos, que esto ha habido... colmatado, Sí, hombre, joder. No, hombre, eso está claro. Aquí hay Tienes aquella altura. Aquí hay un montón de kilos. Piensa que esto empiezas a quitar toda esa tierra y... Sí, hombre, aquí hay un montón de tierra colmatada. De tierra colmatada y de piedras y de caídas. Joder. Y aquí también, esto también es lo mismo. Si no, aquí también tiene otra base. Con piedra más sencilla. Sí. Y los gurreños estos, pues fíjate. Ve si son buenos gurreños. Joder. Llamamos las cuevas de la zona norte. Aquí hay una serie de cuevas que se cree que en un principio pudieron ser eremitorios, hay gente que dice que pueden ser de la época de visigótica, entonces que pudieron funcionar en un principio como eremitorios y después lógicamente la gente lo ha ido reutilizando, pero parece ser, según los antiguos, como vivienda no se ha utilizado nunca. Ha sido pues como también bodegas, a las bodegas, lo que comentábamos antes, o para dejar también aperos de labranza o cualquier cosa. Y pues hay una de las cuevas donde están estas chicas, las ha estado utilizando el pastor, uno de los últimos pastores que ha habido aquí, la está utilizando hasta se ha jubilado ya, hace 15 años, pues está. Y aquí pues eso, pues hay distintos tipos de cuevas. Que tiene pues unas oquedades ahí, pues la verdad es que lo que pasa es que también pues cada vez se va colmatando más, porque están las construcciones, se van cayendo y hay algunas que tienen 2 habitáculos, cuidado al subir. Esta tiene los 2 habitáculos, 1 y 2, bueno, pues son distintas.
y a ver si hay mucho colmatado. Esto se ha ido rellenando, pues, tendría supongo, y esto igual por sus entradas. Y hay una que dicen que podía ser una ermita rupestre muy sencillita, es una de las más grandes que hay. Bueno, esta no sería, esta es una de las más grandes y esta la han estado utilizando pues eso, hasta hace 15 años. Y de hecho aún tiene paja y tiene cosas. ¿Cuánto necesitas? Fíjate qué chula es. ¿Cuánto necesitas? No había entrado yo nunca en esta cueva. Yo tampoco, porque estaba cerrada. Ya. Y le hemos... Tiene dueño, Sí. hemos abierto. Pues, Vamos a volverlo a poner como estaba. pues, Mira, aquí está Tiene sus columnas hasta lo del naturales. gas. Es magnífica. Esto será de los chavales. no, esto lo tenía Viri, esto es de Viri todo. Pues tiene aquí lo del gas. Sí, esto ha sido todo de Viri. Y esto, Viri ha sido el último que lo ha tenido, pues tal. Pero que no sé si es de Viri, porque esto tendría sus dueños en su día, pero ahora prácticamente todo, pues no sé, el ayuntamiento, yo qué sé, menos esta que tiene puerta, pero la propiedad no sé quién la tiene. En los papeles no creo que tenga. ¿Qué te va a vivir? Mira, aquí pone tiene dueño. ¿Eh? tiene dueño, Sí, pero dueño, pues eso. tengo que enseñar a Pero si le piden los papeles, seguro que no los encuentra. la cruz de Santa Brígida. Que digo que si le piden los papeles al dueño de esa cueva, seguro que no los encuentra. Así que todo eso eran... Sí, ahí va lo de arriba. Y aquí es la que puede ser, que dicen que podría haber sido una ermita rupestre, cabe la posibilidad. Pero bueno, no está la cosa tampoco muy clara, ¿no? Pero bien, aquí sí que se ve claramente el tipo de servicios que ha ido utilizando en los últimos años. Incluso sirvió como granero, o sea, antes hay que tener en cuenta que ahora, claro, van con esos cachos remolques, o estos que vienen de Ucrania con esos miles y miles de kilos, pero antes la producción era muy escasa. De todo lo que hay aquí en Cerezo se sembraba muy pocas fanegas, porque la producción de trigo, de hecho, subíamos a los altos el trigo. Sí. Ahí a las trojes, teníamos que subir con eso y lo subíamos el alto porque allí se conservaba mejor. Y aquí, pues ya algunos años, y para que no te lo robasen, y por la conservación, para la frescura, porque no era menos fresco y tal. Y aquí también ya lo pusieron de yeso los últimos dueños, echaron cemento en el suelo y yeso, y también pues lo han utilizado para dejar grano, para dejar trigo, para dejar cebada para igual cebada para los animales, porque ves que aquí está de yeso, de cemento, aquí todo limpito, y aquí se dejaba, funcionaba como troje. Esta ya has visto. Y esta podría ser una ermita rupestre, pero todo con muy entrecomillado. Es que claro, esto está todo muy colmatado. Aquí también, aquí sí que me comentó el de Juli, Eso puede ser un altar. el de Juli, que lo han utilizado como bodega. De hecho, esto que hay aquí, que dice el altar, era para apoyar las cubas. Esto funcionaba como bodega, entonces aquí se ponía la cuba y aquí pues se hacía el vino. Bueno, se conservaba el vino. Y estas oquedades que hay aquí, pues si fue una ermita o algo parecido, se supone que ya sabes que en las ermitas los cristianos poníamos las calaveras para recordarnos, pues eso, que polvo eres y en polvo te convertirás, ¿no? Y todas estas historias que podría ser esas para colocar. Pero bueno, eso también entra dentro de lo posible, pero esta es la más grande de todas y pues cabe la posibilidad de eso. Ya ves como todas las grietas, está muy colmatado y entonces pues es un poco complicado saber exactamente. Pero después otra de las utilizaciones que hemos hecho ha sido de chamizo y los primeros fumador cuando nosotros éramos chavalitos ya estaban abandonadas, pues aquí veníamos y hacíamos el chamizo y traíamos por aquí, yo qué sé, colchones viejos y tal, y aquí pues era donde se echaban los primeros cigarros y todas esas cosas.
Y todo esto, pues ya te digo, todo esto eran eras, que han estado funcionando, pues los primeros tractores en Cerezo llegarían en los años, en los años 50. Antes de los años 50 no había aquí ni un tractor, entonces todo lo que se hacía era con animales, principalmente mulas y machos. Aquí vacas o bueyes había muy pocos, porque aquí el terreno es muy grande, tenemos mucho terreno, la mayoría es llano, y entonces pues las mulas y los machos eran mucho más rápidos que los bueyes, aunque tenían menos fuerza, eran mucho más rápidos, y para llegar a tanto terreno pues era más fácil de trabajar con ellos. Y todo eso, pues eso, el sistema que había. Y aquí los chavales, pues estos eran circuitos que hacían para andar con bicis y con motos. Aprovechaban también, se aprovechaba de todo. Y aquí, pues ahí sería ya más o menos las murallitas de la zona, las murallas del norte, y ahí estaría ya la atalaya. Y ahí en este montoncito, esto sería pues todas las murallas de la zona norte, pues ya están también muy deterioradas, lo que comentábamos del agua y el hielo, que este tipo de material Y ahí en ese montículo pequeño es donde estaba la nevera, que llamamos aquí. Ahora la veremos después. ¿Ves ese monticulito que hay? Ese montecito es la bóveda, ahí está la bóveda de la nevera, o el nevero que llaman en algunos lados. Que lo que decimos de las posibilidades, pero es que cuanto menos, porque aquí dicen, mira qué bonito quedaría si lo descubriesen y dejasen la bóveda, eso con lo bonita que es, en 2 años un día, así que está mejor así, que si lleva así 1000 y pico años, pues que siga tapadita, porque si la descubren nos pasa como con el puente, en 5 años lo que hicieron los romanos y estuvo durante 2000 años, nosotros nos lo cargamos así que mejor tapado todo. ¿La torre del homenaje es esta? ¿Dónde estaba el baluarte del que echaban los talones? Esto de aquí, porque este montículo de aquí también es de piedra, de yeso operada. Creo que está más arriba, ¿no? Y aquí está lo que llamamos, aquí en Cerezo siempre le hemos llamado la nevera. Aquí era donde se colocaba, está perfectamente hecha, excavada en la tierra, o sea, en la roca, y era donde se conservaba el hielo. Se traía el hielo bien cuando nevaba por aquí, y si no se iba a la sierra a por él, y los que llevaban se llamaban boleros, iban con una burra o con un caballo o con un mulo, y se ponían en bolas, una bola en un capazo de estos grandes, una bola y otra bola, y se traían, después se pisaban y se ponía paja para poder separarlo después, para que no se ponían bloques de hielo y paja, y se subían hasta arriba. Y lo utilizaba pues los señores del castillo, que eran los dueños de ello, pues los utilizaban pues para las cuestiones medicinales, cuestiones de conservar alimentos, etc. Aquí estaba bueno, ahora está muy colmatada, ¿vale? Pero hace unos años cuando hicieron los carteles, hace igual 10 años, se hizo también un proyecto para darle un poquito de vidilla, se pusieron estas 4 escaleras y tal. Lo que pasa es que aquí el problema es el mantenimiento. Se hacen las cosas y se abandonan, y entonces en pocos años pues eso. Y esto, claro, la verdad es que está perfectamente conservada y está mucho más... Es más profunda, ¿no? Sí, mucho más. Llegaría seguramente llegaría hasta ahí abajo, que ahí abajo estaría el desagüe, para salir el agua que se iba, o sea, tendría pues unos cuantos metros de... Esto está todo, pues eso, comatado con eso, y pues ya se ve, era mucho más grande.
Y aquí nosotros cuando éramos chavales pequeños, pues la utilizábamos también, ahí tiraban ovejas, ahora igual nos llevan a la cárcel. Y perros y cosas de esas que algunas que no querían, bueno, se hacían alguna barbaridad de la época, pero bueno. Pues la verdad es que se ha conservado muy bien, la nevera es una de las joyas que mejor se han conservado. ¿O damos la vuelta, subimos por aquí? ¿O cómo, queremos hacer el cabra o damos la vuelta? Si hacemos el cabra. Sí. Hacemos el cabra. Venga. Aquí tenemos un foso enterrado. Sí, este es uno de los fosos, sí. Y el doble foso al otro lado en verano con el dron se ve muy bien. Ahora incluso se ven que solo los espantalobos estos solo crecen en donde está el foso. Pero en verano se ve muy bien. Cuando seca, eso no se seca nunca, las dos líneas. Se ven perfectas. Conserva más humedad, ¿eh? Sí, hombre, claro. Claro, no hay piedra, es más tierra, ¿verdad? Está de relleno, ¿verdad? Como el Juan Gómez Borrico ese, Sí. que tiene doble foso, tienes que pasar el puente levadizo, entras al baluarte. ¿Y dónde estaba eso? Ahí dices. Bueno, los arqueólogos dicen que la torre del homenaje es esa, entonces el baluarte tenía que estar ahí y sacar los tablones. Nosotros, como hemos visto aquí, la marca que interpretamos como los dos fosos, y tenemos esos dos pajares, decimos que donde están los pajares estaba la torre del homenaje y el baluarte y el puente levadizo, pero o estaba ahí o estaba ahí al lado de la nevera. Sí. Tenemos la descripción y bueno, en algún sitio hay que ponerle el... Digamos, este triangulito que hay aquí, forma un triángulo, es donde se supone que estaría lo que era el castillo. El alcázar de... El alcázar. Primer conde de Castilla, conde de Cerezo, Álava y Lantarón. Aquí se supone que lo que comentó antes, que estaría pues un puesto de vigía romano, después los árabes también harían su pequeño castillito, su pequeña atalaya, y después ya el conde, pues ya los condes alaveses que se establecieron aquí y fundaron este castillo pues con Gonzalo Tellez, y lo hizo cabecera de su condado. Uno de los primeros condados de Castilla pues era el conde de Álava, el Álava estaba el Cillórico, y aquí estaba el de Lantarón y Cerezo. Da la casualidad de que, bueno, no sé si se ve, aquí en la época aquella, en el año 1812, del año 1812 salieron de aquí el conde castellano, Gonzalo Tellez, con otros dos condes que salieron de otras zonas de Castilla para conquistar la zona hasta el Duero. En la expedición del 812 a Gonzalo Tellez le tocó atravesar todas aquellas montañas. ¿Dónde está Pineda? Rodri, tú que entiendes bien. ¿Pineda dónde está? Por ahí, ¿verdad? Pineda pues cruzó aquellas montañas por el Manquillo, por Pineda de la Sierra y tal, y llegó a Burgo de Osma. Entonces Burgo de Osma era una de las ciudades árabes bastante importantes y la tomó. Por eso, pues es una... Hace unos años, la asociación estuvimos allí viendo Osma y nos hermanamos porque, bueno, la habíamos reconquistado y todo aquí. Y también se cree que los cerezos, hay cerezo de abajo, cerezo de en medio y cerezo de arriba, cerca de Madrid, allí en Segovia, que se cree que el nombre procede de la reconquista por gente de Cerezo. Y de ahí viene, pues eso, y también hemos hecho hermanamientos con ellos, porque ellos también lo creen, que el cerezo viene de la época de la reconquista, que fueron reconquistados por cerezanos. Entonces aquí estaría lo que es el castillo, digamos. Hicieron unas catas, no sé si bueno, esta está colmatada, pero aquí se ve un poquito más de piedra, y estuvieron hace unos 10 o 12 años, hicieron una serie de catas, y bueno, pues tampoco descubrieron, no sé. Salía el suelo de ladrillo. Sí, por eso, salía el suelo de ladrillo y ya está. Se volvió a tapar para no... Y aquí se aprecia bien la anchura de la muralla. Pues ya, eso es que tenía una anchura buena. Sí. Tenía ahí todo, pues, esta anchura, pues no sé, ¿cuánto será eso? ¿Tú que eres albañil? Los 6 pies que decía Juan Gómez. Sí, 6 pies. Si lo dice... Sí, 6 pies. Bueno, pues... Y la torre del homenaje, 5 pies y medio. Sí.
Pues esto, digamos, aquí, y aquí formaban, lo que comentaba antes, en el 800 y pico, formaba una línea de defensa y empezaba con Pancorbo, Cellorigo. ¿Has estado en Cellorigo? No. Si se cae la piedra de Dios amigo, es un pueblo muy bonito, tiene unas vistas acojonantes. Cellorigo, Cerezo y Brillos. Y Brillos era ¿ves aquel monticulito que hay allí? Y Brillos. Sí, sí. Y después está Grañón. En Grañón había otro castillo bastante importante. Aquí siempre, durante muchos años, igual 50 o 60 años, se formó una línea fronteriza. Los árabes andaban por ahí en Grañón y los castellanos por aquí en la zona de Cerezo. Y andaban pues ahí, pues ya 40 o 50 años, después ya lógicamente ya la Reconquista tiró para abajo y ya toda La Rioja pertenecía a Castilla, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto ya Cerezo ya, pues evidentemente, al perder su función importante, que era la de zona de frontera, pues también desapareció la importancia y se quedó un pueblo venido a menos, venido a bajar. Pero bien. La zona donde empezó la época más gloriosa de Cerezo. Bueno, si quitamos lo de los romanos, que tampoco sabemos lo glorioso que fue, pero bueno, la medieval, escrita por lo menos aquí, en la atalaya. Y el último reducto también. Sí. Del castillo. Y aquí que nos comentó un experto que vino navarro, que tuvimos una jornada sobre el castillo, y nosotros, porque nosotros somos poco, bueno, yo por lo menos soy poco crédulo, yo no me creo nada, yo soy como Santo Tomás, si no lo veo, me cuesta creerlo. Entonces decía yo, pues aquí qué coño castillo es esto, si esto es pequeñito, aquí no caben ni cuatro caballos con 4 soldados. Y dice, pues que no, que esto ya era para la época de la época, ya era un señor castillo y tal, y nosotros por mucho que miro, pues aquí no me cabe, yo miro las películas estas que veo por ahí de la Edad Media. Va a haber castillos del Claro, siglo XVII. claro, ese es el problema que decía, dice, no, esto ya tenía un señor castillo porque aquí estaban las murallas, aquí habría las viviendas de los soldados, aquí había un destacamento, evidentemente esto no se utilizaba durante lo que eran los días normales para que viniese un montón de gente, sino que había un destacamento, después si hacía falta se traía a la población, pero bueno, y decía que probablemente la primera iglesia pues tendría su pequeña iglesia, sus establos, las casas de los soldados. Digo, bueno, pues vale, pues vale. Pero pensábamos que no teníamos castillo en Cerezo, y yo la verdad es que decíamos, en Cerezo no hay castillo, si no hay ni una piedra, ¿no? Pues parece ser que sí, que teníamos un castillo, y según nos dijo este experto, ya era un castillo, y después ya hemos ido leyendo, pues eso, que en distintos artículos, que de hecho hasta en el año un capitán del ejército hizo una pequeña descripción de Cerezo y la ponía ya como castillo, que se conoce que había algún resto, claro, poco, pero bastante más que ahora. Entonces se veía el castillo. Y ahí vemos la bandera de la Castilla, joder. Y ahí estaba también, Rodri, ahí cuando éramos nosotros chavales había una puerta, pero estaba con su dintel y todo, que estaba estaba ahí y medio arco, bueno, una punta, vaya, medio no, pero... Pero si un día que te he dicho esa ranura y me dijiste, que esa ranura no es nada. No, si esto lo vi yo de chaval, esto hace hasta que... No, esta de aquí abajo. Esto esto no, es fuego. de alguna pequeña batalla que nos han echado la cerilla. Sí. O sea, aquí había, pues eso, estaba, sí, cuando ensancharon el camino para poder meter obras y tal, pues se llevaron aquí... Bueno, aquí no, aquí sí tienes esto, mira. Sí, sí. Y en el cementerio viejo... También, el cementerio se ve perfectamente. Digo, esto ya veo que era foso, pero agua no tendría, ¿no? Los castellanos no sabían nadar, los moros sabían nadar todos. Y los que estaban dentro eran castellanos, el foso, agua, ¿para qué? No, porque tenían alergia al agua. Eso hasta hace poco. Los castellanos en el foso ponían palos en punta.
Ahora que he estado viendo... Esa ranura ahí. ¿Se lo habías visto, Rodrigo? en Londres, y había un médico de estos modernos investigando y tal, y patatín y patatán, y joder, pues que en el único sitio donde no llegó, porque pensaban que era por el aire, en aquella época, pues no creo, estaba en el aire, no sé qué, y lo estoy investigando para aquí y para allá, y al final adivinó tal. El único sitio donde no había entrado el cólera era en las tabernas, y a los hombres y a los marineros y a todo esto no había pillado ninguno, porque no habían probado el agua en su vida. Alcohol. Todo cerveza, la cerveza. Y decía, y claro, y el tío decía, ¿cómo es posible que a cualquiera, para aquí, para allá, las mujeres, los niños, no sé qué, y ningún hombre tenga, o muy pocos hombres les haya entrado el cólera? Claro, y después comprobó que era una fuente que había para allí la que provocaba el cólera. Así que el agua aquí, y los castellanos, como decías, igual. Decía mi abuelo que él solo probaba el agua en enero, No bebían agua. que en enero decían que el agua estaba preñada, y se echaban un trago en enero y no volvían a probarla en todo el año, y bañarse tampoco, solo si se mojaban del cielo. Si caía el agua del cielo se bañaban, si no, no. Pero trabajando en el campo no bebían agua. No, se llevaban 3 o 4 litros de vino. Ah, bueno, vale. ¿Cómo que 3 o 4? El caminito que viene por ahí, ya ves, ¿no? Entonces va desde el pueblo, y se queda ahí donde estos pajares que hay ahí. Pero continúa, digamos, tipo senda, ya más tipo senda, hasta arriba. Y esto se llama el camino del Rial en Cerezo, que probablemente sea una derivación del camino real. Y el término de arriba se llama el término del Rial. Entonces será del camino real, claro. Pero alguna de esos, ya sabes, cuando normalmente las palabras a lo largo de los siglos se cambian, y algún defecto, algún error, pues vienen estos nombres que van quedando. El Rial. Ahí entras por aquel costado, ¿no? Y entras aquí, sí. Nos fuimos por allá, dimos la vuelta. Vamos bajando, ¿no? Por abajo. Sí, porque va a anochecer y... Vamos a ver esa finca. No vais a poder grabar nada.